¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Me da mucho gusto que nos acompañen, que inicien con nosotros la semana en este segmento de información útil en el cual documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más elementos informativos para hacer un análisis razonable y darnos una idea más o menos clara de cómo, por qué y hacia dónde conducen estos hechos importantes de la vida pública. En los últimos días ha habido mucho interés en saber si las autoridades electorales estarían en posibilidades de procesar la anulación de algunas candidaturas que a juicio de algunas personas que impugnan e incluso a petición de la Cámara de Diputados y de Senadores deberían de ser anuladas porque se presumiría que hay personas que no gozan de buena fama pública. Sin embargo, no va a ser posible. Hay disposiciones de carácter jurídico administrativo que establecen que una persona que ya está registrada, que ya fue avalada y que administrativamente incluso ya está en la boleta, pues no puede ser de ninguna manera sustraída de esa posibilidad de que sea electa por los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay un principio que se llama definitividad en materia electoral y particularmente en materia administrativa electoral, que establece que cada una de las etapas de un proceso electoral tienen que tener definitividad para no estar exponiendo el proceso a reciclajes permanentes por objeciones que se puedan presentar sobre la marcha. Pero, de cualquier manera, sigue habiendo una posibilidad de que esos candidatos impresentables o esas personas que no gozan de buena fama pública o esas personas que podrían estar comprometidos con algún poder faccioso pudieran ser finalmente descalificadas aún en el supuesto de que ya fueran candidatos electos. Así que si usted es de las personas que creen que hay candidatos que no deben ejercer en el Poder Judicial, no se dé por vencido, no se dé desaliente, todavía hay posibilidades de que esos personajes, aún ganando la elección, puedan ser descalificados. Quienes tengan objeciones con respecto a algunos candidatos a ministros, magistrados o jueces que participarán en los comicios para renovar el Poder Judicial de la Federación el domingo 1 de junio del 2025, deberán preparar sus impugnaciones y hacer acopio de todas las pruebas posibles, pues una vez concluido el proceso electoral, les podría ser negada la declaración de validez de sus posibles victorias y también podría serles negado el otorgamiento de constancia de mayoría a algunos presuntos ganadores que tengan antecedentes delictivos o carezcan de buena reputación. Las impugnaciones contra 26 candidatos a cargos en el Poder Judicial Federal que presentaron senadores y diputados tendrían que analizarse con base en el precedente de una sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que resolvió, ustedes lo recordarán, el tribunal resolvió las objeciones a las candidaturas de Job Daniel Wong Ibarra y Cintia Teniente Mendoza, aspirantes a magistraturas de circuito, así como Madian Sinaí Menchaca Sierra y Betsabea Almazán Morales, que pretenden convertirse en juezas de distrito ante la presunción de que no cumplen con los requisitos de elegibilidad, ya que no gozan de buena reputación. Así los acusaron ante el INE y ante el tribunal. Hay quien considera que no gozan de buena reputación al vincularse con líderes religiosos de la luz del mundo, cuyo máximo jerarca, usted lo sabe, Nazón Joaquín García, fue sentenciado el 8 de junio del 2022 por un tribunal de Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Lo sentenció a 16 años y 8 meses de cárcel por abuso sexual infantil. Sin embargo, aunque estas 4 candidaturas de 4 personas que se consideran muy ligadas a la luz del mundo fueron desestimadas estas impugnaciones por el tribunal, eso no quiere decir que el asunto esté ahí concluido. Vemos en la diapositiva número 3, así de pasadita, las fichas que el INE exhibe de las candidaturas impugnadas vinculadas a la luz, a la Iglesia, a la luz del mundo. Vemos en esta diapositiva número 3 a Job Daniel Wong Ibarra, quien es candidato a magistrado por el Tercer Circuito Judicial de Jalisco. Y vea usted, fue postulado por el Poder Legislativo Federal, es decir, por senadores y diputados,
y también por el Poder Judicial de la Federación, aunque usted sabe que el Poder Judicial de la Federación no terminó el proceso de verificación, de evaluación de candidatos, y esta última fase la tuvo que concluir el Senado de la República. Por lo tanto, Job Daniel Wong Ibarra en realidad solamente tiene el respaldo, por un lado, del Senado de la República y por otro lado del Poder Legislativo, que incluiría a las cámaras de diputados y de senadores. Y vemos a Cintia Guadalupe Teniente Mendoza, quien fue postulada por el Poder Legislativo también, y es candidata a magistrada por el 16º Circuito Judicial de Guanajuato. En la diapositiva número 4 vemos las otras dos candidatas impugnadas vinculadas a la Iglesia La Luz del Mundo. En este caso hablamos de Betsabe Almazán Morales, quien es candidata a juez de distrito por el 3er Circuito Judicial de Jalisco, y Median Sinaí Menchaca Sierra, candidata a juez de distrito por el 3er Circuito Judicial de Jalisco. No es una casualidad que Job Daniel Wong Ibarra y que Betsabe y Median Sinaí sean candidatas por Jalisco, porque usted sabe que la sede de la Iglesia La Luz del Mundo está justamente en la zona oriente de la ciudad de Guadalajara, y tienen mucha influencia en la zona metropolitana de Guadalajara, de tal manera que gozan de diputaciones locales, de regidurías en los municipios metropolitanos, y también ya han tenido y tienen tanto diputados federales como senadores de la República. De hecho, el esposo de Cintia Guadalupe Teniente Mendoza es senador de la República y llegó al Senado como suplente de el ahora secretario de Economía. Bueno, pues resulta que en los puntos 42 y 43 de las ponderaciones de la sentencia en la que se desestimó la petición de anular las candidaturas de aspirantes ligados a la Iglesia La Luz del Mundo, se advierte lo siguiente: esta sala superior considera que los medios de impugnación son notoriamente improcedentes porque la pretensión de las personas promoventes es inalcanzable. Eso dice la sala superior del tribunal. Y explica enseguida la sala superior: esto es así porque los listados controvertidos de candidatos, por supuesto, se generaron a partir de información derivada de etapas ya concluidas dentro del proceso de la elección judicial, de las que no es posible retrotraer sus efectos, de modo que la selección de candidaturas se ha consumado, lo que hace que la reparación no sea jurídica ni materialmente factible, en virtud de que, punto A, los comités de evaluación de los poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, ya analizaron los requisitos de elegibilidad de las candidaturas. Punto B, en la actualidad los comités de evaluación ya culminaron sus funciones. Punto C, los poderes de la Unión ya aprobaron el listado de sus candidaturas y el Senado de la República las remitió al Instituto Nacional Electoral. En el punto 63 de las ponderaciones de la sentencia referida, la que emitió la Sala Superior, se aclara lo siguiente: esta Sala Superior no podría revisar la validez de las etapas de valoración de elegibilidad de los aspirantes, ya que el Poder Ejecutivo y Legislativo aprobaron las candidaturas que postularán para los diferentes cargos del Poder Judicial de la Federación en ejercicio de una atribución soberana y discrecional prevista en el artículo 96 de la Constitución General. Esta sentencia que le acabo de leer a usted, bueno, la parte medular que le acabo de compartir, esta sentencia fue elaborada por el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera y aprobada el miércoles 2 de abril del 2025 con el respaldo de sus compañeros, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Mónica Aralí Soto Fregoso, y el magistrado Felipe de la Mata Pizaña. Votó en contra el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y no estuvo presente en la sesión del Pleno de la Sala Superior la magistrada Janine Madeline Otálora Malassi. ¿Por qué hago referencia a esta sentencia de la Sala Superior? Porque esos son los argumentos que la Sala Superior va a esgrimir cuando diputados y senadores impugnen a esos 26 candidatos
18 de los cuales impugnan porque dicen que tienen mala fama pública y otros 8 los impugnan porque no tienen el promedio mínimo de 8 de calificación en su carrera de abogados. Pero el tribunal, igual como lo hizo en el caso de la impugnación de las candidaturas de la Luz del Mundo, le va a decir a senadores y diputados: señores, ustedes, como un poder soberano, en el ejercicio de sus facultades, me mandaron la lista de candidatos al Instituto Nacional Electoral. Esa etapa donde ustedes, como Poder Legislativo, debieron hacer la evaluación, ya está cerrada y por lo tanto yo no puedo invalidar esas candidaturas. Es lo mismo que les va a decir la Sala Superior, como se lo dijo a quienes impugnaron las candidaturas de los presuntos vinculados a la Luz del Mundo. Y estos son los magistrados. En la diapositiva 9 vemos los 3 magistrados que rechazaron descalificar candidatos aprobados por los poderes de la Unión, que será el mismo criterio que seguramente le harán de su conocimiento a diputados y senadores cuando presenten la impugnación de esas 26 candidaturas que el Instituto Nacional Electoral se negó a cancelar porque consideró que ya no era el momento para hacerlo. Aquí vemos al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, a Felipe Alfredo Fuentes Barrera, que fue el que elaboró la sentencia que desestimó descalificar a los candidatos de la Luz del Mundo, y la magistrada presidenta Mónica Arali Soto Fregoso. ¿Cuál es la posición del INE sobre este mismo tema de los candidatos impugnados? Ante los señalamientos de que algunos candidatos impresentables con perfiles delictivos o vinculados al crimen organizado podrían haberse colado a la elección de funcionarios del Poder Judicial de la Federación, a partir del pasado jueves 24 de abril del 2025, el Instituto Nacional Electoral se declaró dispuesto a recibir información de la ciudadanía y de organizaciones de la sociedad civil con la que se pueda probar que existen elementos para suspender los derechos a algunos aspirantes que aparecerán en las boletas de los comicios del domingo 1 de junio, para lo cual se realizaría la verificación e investigación correspondiente. Esta investigación podría derivar en que el INE negara las constancias de mayoría y la declaración de validez respectiva a algunos candidatos que resultaran ganadores en los comicios de ministros, magistrados y jueces. Es decir, todavía se puede. En la diapositiva número 11 vemos cuáles son los supuestos por los cuales podrían anularse los triunfos de algunos candidatos a cargos en el Poder Judicial. Punto 1. El INE informó que los aspirantes podrían ser descalificados por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, así como el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, por violencia familiar equiparada o doméstica, por violación a la intimidad sexual, por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos, así como por ser declarados como personas deudoras alimentarias morosas. Este es el primer punto de los supuestos por los cuales podrían anularse los triunfos de algunos candidatos. Pero en la diapositiva 12 vemos otros supuestos, otras causales. También se les podría negar la constancia de mayoría aún habiendo ganado la elección. Se les podría negar la constancia de mayoría y la declaración de validez a los candidatos a cargos en el Poder Judicial que fueran prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal y por sentencia ejecutoria que imponga como pena la suspensión de derechos ciudadanos. En todos los casos, tendrían que presentarse pruebas ante la autoridad electoral que corroboren la certeza y firmeza de las denuncias. Ustedes recordarán que de los 26 candidatos que impugnaron diputados y senadores, hay por lo menos 14 que se presume tendrían alguna vinculación o algún interés relacionado con alguna expresión del crimen organizado, lo cual podría, incluso en algunos casos, senadores y diputados afirmaron que había procesos abiertos en contra de algunos de esos candidatos. Bueno, si el INE hace la revisión detallada y solicita información a fiscalías o a juzgados
sobre la posibilidad de que haya averiguaciones o haya consignaciones o haya procesos abiertos en contra de algunos de esos candidatos, aún en el supuesto de que ganaran la elección, el INE les podría anular sus triunfos. El pasado jueves 8 de mayo del 2025, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral declaró procedente la revisión de requisitos de elegibilidad de algunos candidatos, después de la celebración de la jornada electoral, y decidió no emitir un pronunciamiento en ese momento sobre la situación jurídica de las candidaturas a diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. El INE analizó la petición recibida el domingo 4 de mayo del 2025 de los presidentes de las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado de la República, en la que piden la anulación de las candidaturas de 18 aspirantes a magistrados y jueces de distrito que a juicio de los legisladores no gozan de buena reputación, y de 8 aspirantes más que no cumplieron con el requisito de tener una calificación mínima de 8 en sus estudios de abogado. Ustedes recordarán que de esos 18 aspirantes que se presume que no gozan de buena reputación, por lo menos 14 fueron promovidos por el Poder Legislativo o fueron incluidos por el Senado de la República en la lista final de candidatos cuando el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación, que ninguneaba la ministra presidenta Norma Piña, dejó a mitad del proceso que tuvo que concluir el Senado. Entonces, 14 de esos 18 candidatos impugnados, porque presumiblemente no gozan de buena reputación, 14 llegaron con el aval del Senado. Explicó el INE que no se encuentra facultado para emitir un pronunciamiento de fondo debido a que los requisitos de elegibilidad pueden ser analizados al momento del registro de las candidaturas y también cuando se califica la elección. Esto de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 11/97 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y le voy a rogar a usted que me brinda la gentileza de su atención, que escuche con interés lo que enseguida dice esta tesis de jurisprudencia. Usted sabe que una tesis de jurisprudencia se convierte en un criterio obligatorio cuando hay 3 resoluciones en el mismo sentido, que coinciden en el mismo sentido. Bueno, pues vamos a eso. Bueno, antes de pasar a la tesis de jurisprudencia, veamos cuáles son los rostros de los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. En la diapositiva número 15 vemos a la presidenta del INE, Guadalupe Tadei Zavala, y a los restantes 10 consejeros electorales que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Para que, si en algún momento le despierta curiosidad o quiere saber específicamente cuál es la apariencia de alguno de los 11 consejeros, le pone pausa al video y los puede ver con calma. Pero bueno, vamos adelante. Vamos a la diapositiva 16, en donde vemos cuáles son los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para analizar la elegibilidad de un candidato, aún cuando haya triunfado en los comicios. Este es el primer punto. La referida tesis de jurisprudencia en materia electoral advierte lo siguiente: es criterio reiterado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que el análisis de la elegibilidad de los candidatos puede presentarse en 2 momentos. El primero, cuando se lleva a cabo el registro de los candidatos ante la autoridad electoral, y el segundo, cuando se califica la elección. Este es el primer punto. Vamos al punto segundo de estos criterios. Agrega, en la diapositiva 17, agrega en sus criterios el Tribunal Electoral lo siguiente: en este segundo caso de análisis de la elegibilidad de los candidatos cuando ya se concluyó la elección, pueden existir 2 instancias. La primera, ante la autoridad electoral, y la segunda, en forma definitiva e inatacable, ante la autoridad jurisdiccional. Es decir, aun cuando haya candidatos que ganen, si hay impugnaciones y pruebas para revisar su elegibilidad, en una primera instancia lo puede hacer el Instituto Nacional Electoral. Pero si a alguien no le gusta la resolución del INE, puede también apelar
en segunda instancia para un criterio definitivo e inatacable ante la autoridad jurisdiccional. ¿Quién es la autoridad jurisdiccional? Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral. Es decir, todavía quedan dos instancias que pueden, aún cuando un candidato haya ganado, echar para abajo ese triunfo. Dice esta parte de la tesis del Tribunal Electoral. En este segundo caso de análisis de la elegibilidad de los candidatos, pueden existir dos instancias. La primera ante la autoridad electoral y la segunda en forma definitiva e inatacable ante la autoridad jurisdiccional, que en este caso representaría la Sala Superior del Tribunal Electoral. Ya que al referirse la elegibilidad a cuestiones inherentes a la persona de los contendientes a ocupar el cargo para los cuales fueron propuestos, e incluso indispensables para el ejercicio del mismo, no basta que en el momento en que se realice el registro de una candidatura para contender en un proceso electoral se haga la calificación, sino que también resulta trascendente el examen que de nueva cuenta efectúe la autoridad electoral al momento en que se realice el cómputo final. Y el punto 3 de estos criterios del Tribunal Electoral dice lo siguiente: precisa el Tribunal Electoral que esta tesis de jurisprudencia en materia electoral, en materia electoral, los tiempos en los cuales se puede volver a revisar la elegibilidad de los candidatos después de las votaciones, antes de proceder a realizar la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría y validez de las cuestiones relativas a la elegibilidad de los candidatos que hayan resultado triunfadores en la contienda electoral, pues solo de esta manera quedará garantizado que estén cumpliendo los requisitos constitucionales y legales para que los ciudadanos que obtuvieron el mayor número de votos puedan desempeñar los cargos para los que son postulados, situación cuya salvaguarda debe mantenerse como imperativo esencial. Y vale la pena decir que esta tesis de jurisprudencia en materia electoral fue aprobada por unanimidad de votos por la Sala Superior del Tribunal Electoral en sesión celebrada el 25 de septiembre de 1997 y a partir de entonces se le declaró formalmente como obligatoria. Es decir, este criterio de que la elegibilidad de un candidato, aun cuando triunfe en los comicios, puede ser analizada después de las elecciones y puede ser anulada esa candidatura y ese triunfo después de la elección, es un criterio obligatorio por jurisprudencia en materia electoral avalada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, hubo 3 sentencias en el mismo sentido, con el mismo criterio, y a partir de ese momento se convierte en jurisprudencia, que es simplemente un criterio de aplicación obligatoria en casos similares. ¿Y qué más? Bueno, como usted puede ver, todavía hay 2 opciones para evitar que esas personas de mala reputación lleguen a convertirse en ministros, magistrados o jueces, pero no son las únicas, hay otra todavía. El Tribunal de Disciplina Judicial. Otra posibilidad de que una candidatura sea anulada o que un sujeto de dudosa reputación pueda ser inhabilitado para que no llegue a un cargo en el Poder Judicial estará en manos del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece en su artículo 154 que el Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial es competente para determinar la suspensión de los magistrados de circuito y los jueces de distrito que estuvieran involucrados en la comisión de un delito. La suspensión procederá cuando alguna autoridad ministerial o fiscalía dé noticia de ello o corroboren que así es, así como a solicitud de la autoridad judicial que conozca del procedimiento penal que se siga en contra de esa persona. El Tribunal de Disciplina Judicial funcionará en pleno y en comisiones. Podrá ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio, y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarios a la ley, a la administración de justicia o a los principios de objetividad
imparcialidad, independencia, profesionalismo o excelencia, además de los asuntos que la ley determine según establece el artículo 96 de la Constitución. Es decir, todavía nadie que no goce de buena reputación y no la tenga puede dar por sentado que si gana va a ocupar un cargo en el Poder Judicial. El Tribunal de Disciplina Judicial podrá dar vista incluso al Ministerio Público competente ante la posible comisión de delitos y sin perjuicio de sus atribuciones sancionadoras, solicitar el juicio político de las personas juzgadoras electas por voto popular ante la Cámara de Diputados. Las sanciones que emita el Tribunal de Disciplina Judicial podrán incluir la amonestación, suspensión, sanción económica, destitución e inhabilitación de las personas servidoras públicas, con excepción de ministros de la Suprema Corte de Justicia y magistrados electorales que solo podrán ser removidos mediante la promoción de juicio político ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, que deberá sustanciar los casos y ponerlos a consideración de la Cámara de Senadores, que convertida en jurado de sentencia resolvería la posible destitución del funcionario judicial. Es decir, si por ejemplo el Tribunal de Disciplina Judicial descubre o denuncian y le presentan pruebas que algún ministro o magistrado electoral anda torcido, puede, si lo considera necesario, promover ante la Cámara de Diputados el juicio político para que ese ministro o magistrado electoral sea destituido, inhabilitado y en su caso, si hubiese cometido algún delito, presentar denuncia ante el Ministerio Público para que le inicien proceso y lo metan a la cárcel. Eso todavía es posible. Y aquí vemos en la diapositiva 22 a 3 de los integrantes del Consejo de la Judicatura que pretenden estar en el Tribunal de Disciplina Judicial. Usted sabe que en el Tribunal de Disciplina Judicial va a haber 3 mujeres y 2 varones. Bueno, los 3 personajes que ve usted en pantalla, Celia Maya, Bernardo Batis y Eva Verónica de Gives, ya están en este momento como parte del Consejo de la Judicatura. Ese Consejo de la Judicatura desaparece a partir del 1 de septiembre y quienes ganen la elección de junio se convierten en magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Esos 3 personajes que usted ve en la pantalla tienen buen crédito y para muchos están considerados entre los favoritos que deberían llegar al Tribunal de Disciplina Judicial. Y los pongo porque son los 3 integrantes del Consejo de la Judicatura que decidieron participar en la elección y hay quienes consideran que tienen los perfiles y los méritos apropiados como para ser electos. Los candidatos impresentables que carezcan de buena reputación, que estén presumiblemente involucrados en algún abuso o delito, que estén relacionados o comprometidos con alguna expresión del crimen organizado, no podrán sentirse tranquilos y seguros, pues aún en el supuesto de que pudieran ganar en los comicios del próximo 1 de junio, se les podría negar la constancia de validez y de mayoría en sus presuntas victorias. Además de que sometidos al escrutinio del Tribunal de Disciplina Judicial, podrían ser inhabilitados para desempeñar cargos en el Poder Judicial. Por lo tanto, si usted tenía alguna duda justificada o algún temor justificado de que algunos malandrines se cuelen al Poder Judicial, todavía hay 3 posibilidades de que los detenga o el Instituto Nacional Electoral o la Sala Superior del Tribunal Electoral o que caigan en manos del Tribunal de Disciplina Judicial y terminen quedando fuera del Poder Judicial. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Mañana por aquí nos encontramos. Mientras tanto, descansen y buenas noches.